No recuerdo cuándo empezó exactamente. Puede que haya sido un miércoles, quizá jueves. Lo cierto es que al principio no le di importancia. El teléfono sonó mientras estaba en la sala de mi departamento en Tijuana, viendo un partido en la televisión. Era un número desconocido. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Minutos después volvió a sonar. Lo ignoré. No era la primera vez que recibía llamadas de números que no tenía guardados. A veces eran promociones bancarias, otras encuestas, pero entonces llegó el primer mensaje. Nos vemos mañana en el restaurante El Hidalgo, a las 8 en punto. No faltes. Me reí. Pensé que era un error, alguien que había marcado mal el número. Borré el mensaje y seguí viendo la televisión. Pero a los 5 minutos otro mensaje llegó. No es una invitación, Mario, es una orden. Se me heló la sangre. ¿Cómo sabían mi nombre? Empecé a sudar. Traté de racionalizarlo. Seguramente era una broma. Pero justo cuando estaba convencido de que alguien me estaba jugando una mala pasada, recibí un tercer mensaje. Sabemos dónde vives. Sabemos que manejas un sedán gris, placas de Baja California. Y sabemos que sueles salir del trabajo a las 7:30. No nos hagas ir por ti. Mi respiración se aceleró. Ahí supe que no era una broma. Apagué el televisor y me quedé sentado, con el teléfono en la mano. No respondí. Podía bloquear el número, pero si de verdad sabían dónde vivía, eso no serviría de nada. Respiré hondo y traté de pensar con calma. No tenía enemigos, no debía dinero a nadie. Mi vida era simple. Trabajaba en una agencia de bienes raíces, tenía pocos amigos y nunca me metía en problemas. Entonces, ¿por qué yo? Busqué el número en internet. Nada. No había registros. Eso lo hacía aún peor. Pensé en llamar a un amigo, pero ¿qué iba a decirle? Oye, creo que alguien quiere secuestrarme. Sonaba paranoico. Fue entonces cuando decidí ir a la policía. Me dirigí a la comandancia más cercana. La oficial en recepción me miró con desinterés cuando le conté lo de las llamadas. Parecía haber escuchado esa historia muchas veces. Es extorsión telefónica. No les conteste, bloqueé el número, pero tienen mis datos. Saben qué carro manejo. Ella suspiró. A veces solo adivinan. Hay bases de datos filtradas en internet. Yo no estaba convencido. ¿Y si de verdad me están esperando en ese restaurante? Pues no vaya, dijo con fastidio. De todas formas, mandaré a alguien a revisar el lugar. Eso me tranquilizó un poco. Regresé a mi departamento con la sensación de que algo no estaba bien. A la mañana siguiente recibí otro mensaje. Te advertimos. Mario, es tu última oportunidad. 8 en punto, restaurante El Hidalgo. Pero esta vez había algo más. Una foto era la fachada de mi edificio. Tuve que apoyarme en la mesa para no caerme. Esto no era una extorsión común. A las 7 de la noche me dirigí a la comandancia de nuevo. Les enseñé el mensaje. Eso pareció alertarlos más. Te vamos a acompañar, dijo uno de los agentes. Montaron un operativo discreto. Fui en mi coche, pero con una patrulla siguiéndome a distancia. El restaurante estaba casi vacío cuando llegué. Había un par de mesas ocupadas y un mesero bostezando detrás del mostrador. Me senté en una mesa cercana a la ventana. Miré el reloj. 7:59. A las 8 en punto, el teléfono sonó. Un número diferente. Contesté. Te felicito, Mario. No todos llegan hasta aquí. Mi piel se erizó. ¿Quién eres? Sal y lo sabrás. Mis ojos recorrieron el lugar. No había nadie sospechoso. Pero entonces vi un auto negro estacionado al otro lado de la calle. Mi teléfono vibró de nuevo. Te estamos viendo. Traté de mantener la calma. Los policías ya estaban en la zona. ¿Y ahora qué? Pregunté, fingiendo seguridad. Ahora sube a ese coche y todo terminará rápido. Se me secó la boca.
pero antes de que pudiera responder, todo se precipitó. Uno de los policías entró al restaurante y me hizo una seña. Al mismo tiempo, la patrulla se acercó al auto negro. Los tipos dentro del coche intentaron arrancar, pero ya era tarde. Los policías los rodearon y en segundos los sacaron a la fuerza. Uno de ellos intentó correr, pero lo derribaron antes de que pudiera dar 3 pasos. Los gritos, el sonido de los esposados cayendo al suelo, las luces de la patrulla iluminando el restaurante. Todo pasó en un instante. Me levanté temblando. Uno de los policías se me acercó. Eran parte de un grupo que secuestra gente con extorsiones telefónicas. Tienes suerte de haber venido con nosotros. Me llevaron a la comandancia para tomar mi declaración. Me explicaron que estas bandas estudian a sus víctimas por días, incluso semanas. Llaman al azar, consiguen información básica y cuando encuentran a alguien que responde con miedo, lo presionan hasta quebrarlo. Si hubiera subido a ese auto, no habría habido vuelta atrás. Después de eso, cambié mi número. Me mudé a otra colonia. No volví a contestar llamadas desconocidas. Durante meses, cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se detenía. Ahora, cada vez que alguien me dice que ignora las llamadas de números extraños, solo asiento con la cabeza. Ojalá yo lo hubiera hecho. Me llamo Adriana y trabajo como mesera en un bar de la zona norte de Tijuana. Es un lugar conocido por sus luces de neón, la música que nunca para y la mezcla de turistas y locales que buscan pasar un buen rato sin hacer demasiadas preguntas. Aquí todo es rápido, ruidoso y a veces peligroso. No me quejo. El dinero es bueno si sabes cómo moverte, si entiendes a quién sonreírle y a quién evitar. Esa noche, el bar estaba como siempre, lleno de turistas borrachos, muchachos locales, con sus cervezas y tipos que era mejor no mirar demasiado. Yo estaba cansada, mi turno ya iba para 14 horas, pero no podía irme hasta que termináramos de limpiar. Sandra, mi compañera, me ayudó a sacar la basura por la puerta trasera. ¿Seguro que te vas sola?, me preguntó mientras cerrábamos la bodega. No pasa nada, mi casa está cerca. Ella me miró con duda. En esta ciudad, una mujer caminando sola de madrugada nunca es buena idea, pero me sabía las calles de memoria. Además, después de tantas noches en el bar, una aprende a leer a la gente. Sabes quién viene a beber y quién viene a cazar. Eran casi las 3 de la mañana cuando eché a andar. Tomé por una calle lateral para evitar la avenida principal, donde todavía quedaban turistas tambaleándose y taxis piratas esperando a los más ebrios. No me gustaba cruzarme con ellos. Prefería las calles tranquilas, aunque estuvieran casi desiertas. Fue en la segunda cuadra cuando lo vi, un coche oscuro, tal vez un sedán, avanzando despacio. No era raro ver autos a esa hora, pero este tenía algo diferente. Su motor apenas sonaba, sus luces delanteras estaban apagadas, y lo peor de todo, se movía a mi mismo ritmo. Mi primer instinto fue tranquilizarme. No pasa nada, me dije. Tal vez sea alguien esperando a alguien más. Crucé la calle sin cambiar el paso, fingiendo que no lo había notado. Pero cuando giré en la siguiente esquina, el coche también giró. Ahora lo sabía. Me estaban siguiendo. No, miré hacia atrás, pero sentí mi pulso acelerarse. Mi casa estaba a unas 6 cuadras, pero de pronto me pareció demasiado lejos. En mi bolsa traía gas pimienta, aunque no estaba segura de si realmente podría usarlo si llegaba el momento. Aceleré el paso. El coche también. Tomé otra calle, más estrecha. Zona de pasillos angostos entre edificios viejos. Un lugar donde las patrullas rara vez pasaban y donde nadie se metía si no conocía bien el terreno. Ahí no cabía un auto, pero al voltear de reojo vi que se detuvo en la entrada del pasillo. No se fue. Empecé a sentir un sudor frío bajando por mi espalda.
No estaba sola, no escuchaba pasos, pero sabía que alguien más estaba ahí. Tal vez detrás de los contenedores de basura, tal vez en las sombras entre las casas, pero lo sentía. Apreté la bolsa y seguí caminando rápido, obligándome a no correr. Había un Oxxo abierto al final del pasillo. Si lograba llegar hasta ahí, podría pedir ayuda. Pero entonces escuché un ruido. No sé si fue un susurro o el sonido de una suela raspando el pavimento, pero lo sentí demasiado cerca, demasiado real. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente lo hiciera. Corrí. No importó el ruido de mis pasos retumbando en el pasillo, ni que mi bolsa golpeara mi costado. Corrí como si mi vida dependiera de ello, porque tal vez sí dependía. El Oxxo estaba a metros de distancia. Pude ver al cajero detrás del mostrador, inclinado sobre su teléfono. No me importó si me veía como una loca. Crucé la puerta casi tumbándola y me apoyé contra el refrigerador de cervezas, tratando de recuperar el aliento. El cajero me miró sorprendido. ¿Todo bien? Giré la cabeza y miré a través del vidrio de la tienda. El coche ya no estaba. Nadie me había seguido. La calle vacía, como si todo lo que había sentido hace unos segundos hubiera sido una mala broma de mi imaginación, pero no lo era, porque cuando traté de calmar mi respiración, vi algo más. En la ventana de la tienda, donde el reflejo de las luces fluorescentes hacía un ligero espejo en el vidrio, vi una figura, alguien de pie, justo detrás de mí. Me giré de golpe. No había nadie. El cajero me miró raro, pero no me importó. Saqué mi celular y llamé a Mario, un amigo que trabajaba en un antro cercano y que a veces me daba aventón a casa. Esperé dentro del Oxxo hasta que llegó. Cuando subí a su coche, él notó mi cara pálida. ¿Qué pasó? Respiré hondo. Nada, solo que no me gusta caminar sola de noche. No le conté nada, porque en Tijuana hay cosas que es mejor no contar, porque si lo dices en voz alta, es como si le dieras permiso a esa sombra para encontrarte de nuevo. Y yo no quería saber qué pasaba si me encontraba. Me llamo José y llevo más de 10 años manejando un autobús de transporte público en Tijuana. No es el mejor trabajo del mundo, pero paga las cuentas. Mis turnos suelen ser nocturnos, porque aunque la ciudad no duerme, hay menos tráfico y los pasajeros son más tranquilos. Pero esa madrugada algo cambió. Eran casi las 3 de la mañana, mi última vuelta antes de terminar el turno. La ruta era la misma de siempre. Partía desde el centro y subía por las colonias populares hasta terminar en una parada cerca de la frontera. La mayoría de los pasajeros eran trabajadores nocturnos, empleados de maquiladoras o de seguridad. Gente común, con prisa por llegar a casa, pero cuando doblé en la avenida principal, vi a 3 tipos en la esquina, esperando. No me parecieron pasajeros habituales. No vestían uniforme de trabajo ni llevaban mochilas. Uno de ellos, alto y delgado, hizo una señal con la mano. No me quedó de otra que frenar. Subieron sin decir una palabra y se distribuyeron rápido. Uno se quedó cerca de la puerta delantera, otro caminó hasta la parte trasera y el tercero, un hombre robusto con una sudadera gris, se sentó justo a mi lado en los asientos reservados. No pidió parada ni sacó dinero para pagar. Solo se quedó ahí, mirándome de reojo. Algo no me cuadraba. Mis manos seguían firmes en el volante, pero sentía el peso de la mirada del tipo a mi lado. No habló hasta que pasamos la última parada concurrida. Sigue derecho. Su voz era baja pero firme. La ruta no va por ahí, jefe. Intenté sonar casual. Sigue derecho, repitió ahora con una media sonrisa. Tragué saliva. El de atrás se levantó y caminó despacio hacia el frente. Me di cuenta de que llevaba algo debajo de la chamarra, un bulto que no intentaba ocultar demasiado. No había nadie más en el autobús.
No tenía escapatoria. Giré el volante. La avenida se fue apagando poco a poco. Los últimos comercios cerrados, los semáforos intermitentes, la carretera cada vez más solitaria. Solo el sonido del motor y el latido acelerado en mi pecho. Más adelante a la derecha, el tipo junto a mí señaló un camino sin iluminación. Conocía esa zona. Era un camino de terracería que llevaba a un terreno baldío. Un lugar donde la patrulla tardaría en llegar si algo salía mal. ¿Aquí?, pregunté con la voz más firme de lo que me sentía. No hagas preguntas, chofer. El que venía de atrás se apoyó en el respaldo de mi asiento. Mi mente trabajaba rápido. Si llegaba hasta ese punto, no saldría entero. Había escuchado historias. Algunos choferes los obligaban a cargar cosas en el autobús. Otros simplemente desaparecían. Entonces se me ocurrió algo. Está fallando la transmisión, dije mientras pisaba el embrague y dejaba caer el motor en falso. Si nos metemos ahí, el camión se me apaga. El de la sudadera gris frunció el ceño. No me creyó de inmediato, pero cuando hice que el autobús diera un ligero jalón, su expresión cambió. ¿Qué chingados dices?, soltó el de atrás. Sí, ¿o quieres que lo meta ahí? No va a salir después, respondí. Pero ahí adelante hay un lugar donde puedo orillarlo sin que se atore. Se miraron entre ellos. No querían ruido, no querían problemas. Dale, pero rápido. Respiré hondo. 1 kilómetro adelante había un retén. Lo recordé porque la última vez que pasé vi una patrulla estacionada. No sabía si seguiría ahí, pero tenía que arriesgarme. Fingí que intentaba acomodar el autobús. Lo hice avanzar lento, como si de verdad tuviera una falla. Mis manos sudaban. Conté mentalmente los segundos. Faltaban 2 curvas. El silencio en la cabina se volvió insoportable. El tipo de atrás comenzó a impacientarse. Ya estuvo, compa. Mételo ahí o te meto un plomazo. No podía voltear, pero sentía el frío de su aliento en mi nuca. La curva final se acercaba. Mi última oportunidad. ¡Ni madres!, grité mientras giraba el volante bruscamente hacia la avenida principal. Los gritos estallaron al mismo tiempo. El de la sudadera intentó sujetarme, pero solté el volante un segundo y lo empujé con el codo. El de atrás tropezó cuando la curva nos jaló a todos hacia un lado. El retén estaba a la vista. Pisaron el suelo con fuerza. Escuché el sonido de un arma cargándose. Toqué la bocina con todas mis fuerzas. Las luces de la patrulla se encendieron. Los sujetos se miraron entre sí. Sabían que no podían hacer un escándalo. Si sacaban un arma en plena avenida, estarían jodidos. El de la sudadera me miró con furia. Baja la velocidad, cabrón, pero ya no me importaba. La patrulla se estaba acercando. Vi por el retrovisor cómo el de atrás bajaba la mirada, tratando de ocultar su rostro. La patrulla pasó junto a nosotros. Yo seguí tocando el claxon. El oficial se dio cuenta, encendió la sirena. ¡Chingada! ¡Madre, vámonos!, gritó el de la sudadera. El de atrás corrió hasta la puerta y la empujó antes de que pudiera frenar del todo. Saltaron. Los vi rodar en el pavimento y correr hacia un callejón. El policía frenó en seco. Se bajó con la mano en la pistola. Yo solté el volante. Mi corazón iba a 1000. Minutos después de que expliqué todo, me dejaron ir. No los atraparon, pero al menos yo estaba vivo. Ese fue mi último turno nocturno. A la siguiente semana pedí cambiar de ruta. Desde entonces, cada vez que veo a alguien con sudadera gris esperando un camión, un nudo se me forma en el estómago, porque sé que siguen ahí, buscando otro chofer, otro que no tenga tanta suerte. Nunca fui una persona miedosa. Desde niña aprendí que en la vida real los monstruos no se esconden bajo la cama, sino en las calles, en los trabajos y a veces en las personas que menos sospechas. Tal vez por eso acepté, sin pensarlo mucho,
El trabajo como recepcionista en un motel de carretera. Me pagaban bien. Era un trabajo temporal y el horario nocturno me permitía seguir con mis estudios en la universidad. Pero aquella noche, la que cambió todo, me enseñó que hay situaciones donde lo peor que puedes hacer es bajar la guardia. El motel donde trabajaba estaba en las afueras de Tijuana, cerca de la carretera libre. Un lugar discreto, con cuartos baratos y paredes delgadas, donde se hospedaban desde traileros hasta parejas que no querían preguntas. Nada que no pudiera manejar. Esa noche todo estaba tranquilo. Eran cerca de las 11:30. Sentada detrás del mostrador, pasaba el tiempo revisando mi celular y tomando café, esperando que mi turno terminara. De vez en cuando, los faros de Millicent, algún carro iluminaban el estacionamiento, pero el sonido del motor se alejaba sin detenerse. Luego la campanita de la recepción sonó. Levanté la vista y vi a un hombre de unos 50 años. Vestía una chamarra oscura y una gorra. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos, pequeños y oscuros, parecían medir cada uno de mis movimientos. En sus manos llevaba un paquete envuelto en papel marrón. «Buenas noches», dijo con voz áspera. «Necesito que guardes esto. Van a venir por él en unos minutos». Lo dejó sobre el mostrador antes de que pudiera responder. «Señor, ¿cómo que lo guarde? ¿Para quién es?», pregunté incómoda. «Solo guárdalo», insistió. «No lo abras». Sentí un nudo en el estómago. En el motel la gente a veces pedía cosas extrañas, pero nunca me habían dejado algo así sin más explicaciones. El hombre esperó unos segundos, como si quisiera asegurarse de que no lo rechazaría. Luego, sin decir más, se dio la vuelta y salió. El sonido de su auto arrancando se mezcló con el silencio de la recepción. Miré el paquete. No era muy grande, pero pesaba más de lo que esperaba. Lo coloqué debajo del mostrador y por puro instinto me limpié las manos en el pantalón. Intenté ignorarlo. Seguí con mi café, con el celular, pero mi atención siempre volvía a lo mismo, el paquete. Algo en mi interior me decía que no era una simple entrega. Miré el reloj. Apenas habían pasado 7 minutos desde que el hombre se había ido, pero el tiempo parecía más lento. Me incliné y toqué el paquete. Estaba envuelto con varias capas de cinta adhesiva. Algo dentro de mí se rebeló contra la advertencia del hombre. Lentamente metí las uñas debajo de la cinta y tiré. Sentí el sudor frío en mis manos mientras despegaba una de las esquinas del papel marrón. Y ahí lo vi. Pequeños paquetes de plástico transparente, bien sellados, compactos. Droga. La solté como si me hubiera quemado. Mi respiración se aceleró. La adrenalina me recorrió el cuerpo. Maldije en voz baja, tratando de calmarme. Pensé en deshacerme del paquete, pero ¿y si alguien ya me estaba vigilando? ¿Y si el hombre de la gorra estaba esperando a ver qué hacía? La idea de estar sola en la recepción, con eso en mis manos, hizo que el miedo se me clavara en el pecho. No pasaron ni 15 minutos cuando llegó otro auto. Era un sedán negro. Se estacionó justo frente a la entrada, sin apagar el motor. La puerta del copiloto se abrió y bajó un hombre joven con pantalones ajustados y una camisa de marca. Caminó hacia la recepción con paso seguro. Desde el mostrador intenté mantener la calma. «Buenas noches», dijo con una sonrisa vacía. «Dejaron un encargo para mí». Mi garganta se secó. No sabía qué responder. Pensé en decirle que no sabía de qué hablaba, pero ¿qué ganaba con eso? ¿Paquete?, murmuré fingiendo confusión. El hombre sonrió aún más. «Sí, aquí lo dejaron hace un rato. ¿Me lo das o qué?». Algo en su tono me puso en alerta. No estaba preguntando, estaba exigiendo. Su mirada recorrió la recepción como si midiera la distancia entre nosotros, la salida, cualquier objeto que pudiera usar en su contra. «No sé de qué habla, señor», dije, tratando de sonar firme. Su sonrisa se borró.
No me hagas perder el tiempo, niña. ¿Dónde está? En ese momento, la puerta del conductor se abrió y otro hombre bajó del auto. Este era mayor, con el rostro marcado por cicatrices y los ojos inyectados en sangre. Caminó lentamente hacia la recepción, sin apartar la mirada de mí. La situación cambió. Ya no era solo una entrega, ahora era algo más. Traté de controlar mi respiración. Voy a llamar al encargado, dije, moviendo la mano hacia el teléfono. El hombre de la cicatriz sacó algo de su cintura, un arma. Tranquila, mija, dijo con voz rasposa. No tienes que llamar a nadie. Nomás danos lo que nos toca y aquí no pasó nada. En ese momento mi mente se apagó. No pensé, solo reaccioné. Con una mano, presioné el botón de emergencia debajo del mostrador, el que llamaba al encargado. Con la otra, solté el paquete de golpe, dejándolo caer en el suelo detrás de mí, como si fuera algo que no me pertenecía. No sé nada. Yo solo trabajo aquí. Los dos hombres me observaron. El de la cicatriz suspiró. «Chingada madre», murmuró y miró al más joven. «Ve por ella». Mi corazón se disparó. Di un paso atrás, buscando la puerta trasera de la recepción. El sonido de la llave en la cerradura me hizo saltar. El encargado apareció en la puerta con el rostro adormilado y el ceño fruncido. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz dura. Los dos hombres se tensaron, miraron al encargado, luego a mí. La situación había cambiado otra vez. Sin decir una palabra más, el de la cicatriz tomó al más joven del brazo y lo jaló hacia el auto. Subieron y en segundos se largaron, dejando solo el rugido del motor alejándose en la noche. Me quedé de pie, temblando, sintiendo que apenas podía respirar. El encargado me miró fijamente. «Dime que no hiciste ninguna pendejada». No pude responderle. 2 días después, renuncié. No esperé a que regresaran. No quise saber qué habrían hecho si me hubieran agarrado sola. Desde entonces, cada vez que paso por la carretera y veo ese motel a lo lejos, siento que me observan. Como si alguien en algún lado aún estuviera esperando que le diera lo que le tocaba, y yo solo quiero olvidar que alguna vez lo tuve en mis manos. Mi nombre es Gustavo y trabajo en una fábrica en Tijuana. Vivo del lado mexicano, pero todos los días cruzo la frontera hacia San Diego. El sueldo es mejor y, aunque el trayecto es largo, me sale más barato que rentar un departamento en Estados Unidos. Como miles de personas, madrugo para hacer fila en la garita y regresar a casa al final del día. Pero no siempre tomo la ruta convencional. Hay atajos que solo conocemos los que llevamos años en esto. Caminos menos transitados para evitar el tráfico y el tiempo perdido en las filas interminables. Caminos que, si los tomas a ciertas horas, pueden volverse peligrosos. Aquella noche, había salido tarde del trabajo. Era casi medianoche y el cansancio me pesaba en los hombros. El tráfico en la garita de San Isidro estaba insoportable, así que decidí tomar un atajo por un sendero de terracería que cruza una parte del desierto. No es el camino más seguro, pero lo había usado muchas veces sin problema. Encendí un cigarro y avancé en la penumbra. El aire era fresco y en la distancia podía ver las luces de Tijuana titilando como un enjambre de luciérnagas. Solo tenía que caminar unos 15 minutos antes de llegar a una avenida donde siempre pasaban taxis de ruta. Iba con la cabeza baja, perdido en mis pensamientos, cuando vi algo que me hizo detenerme. Un grupo de personas, a unos 50 metros de distancia. No eran migrantes comunes, eso lo supe de inmediato. No avanzaban en desorden ni llevaban la prisa desesperada de quien cruza ilegalmente. Estaban demasiado organizados. Había unos 15 o 20 y en el centro 2 hombres daban órdenes. No me vieron de inmediato.
así que me escondí detrás de unos arbustos secos. Desde ahí pude ver más detalles. Los hombres que organizaban al grupo no eran polleros cualquiera, estaban armados. Mi boca se secó al instante. No era la primera vez que escuchaba sobre esto. A veces los migrantes no pagan la cuota completa y terminan trabajando para los cárteles. Otros simplemente desaparecen. Hay historias de gente que es obligada a llevar mochilas con droga en la espalda, de mujeres separadas de sus familias para ser vendidas. Lo peor fue cuando uno de los hombres levantó la cabeza y miró en mi dirección. No sé si me vio o si solo sintió algo raro, pero de inmediato dijo algo a los demás. Espérense aquí. El grupo se quedó quieto mientras él y otro más comenzaron a caminar hacia donde yo estaba. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor de guerra. Sabía que si me encontraban, ahí no iba a salir caminando por mi cuenta. Tenía que moverme, pero sin hacer ruido. Me arrastré entre los matorrales pegado al suelo. Apenas respiraba. Los escuché hablar entre ellos, preguntándose si alguien los estaba espiando. No creo, compa, no hay nadie a esta hora. Igual revisa bien, no quiero problemas. Los pasos se acercaban. El miedo me nublaba la mente, pero una cosa tenía clara. No podía dejar que me atraparan. Esperé hasta el último segundo, hasta que estuvieron casi sobre mí, y entonces me lancé corriendo hacia el otro lado. No miré atrás, solo corrí con todas mis fuerzas. Escuché gritos: ¡alto, cabrón! Los disparos rompieron la calma de la noche. Sentí las balas silbando cerca, cortando el aire. Un pedazo de arbusto explotó junto a mí. No me detuve, seguí corriendo, zigzagueando, hasta que vi las luces de la avenida a lo lejos. Me lancé entre los carros que pasaban y caí de rodillas en el asfalto. Un taxista frenó en seco y bajó insultando, pero cuando vio mi cara se calló. Me subí al taxi sin preguntar cuánto me iba a cobrar. No podía dejar que me vieran ahí. Cuando al fin llegué a casa, me encerré en mi cuarto y traté de calmarme. Estuve tentado a olvidarlo todo, a hacer como si nada hubiera pasado, pero sabía que no podía. Al día siguiente fui a la policía. Les conté todo, incluso les di la ubicación exacta. El agente que me atendió me escuchó con atención, tomando notas. Cuando terminé, cerró la libreta y me miró fijamente. Mire, señor, vamos a investigar, pero le recomiendo que no se meta en problemas. ¿Está seguro de que quiere levantar un reporte? Su tono era claro. No lo hagas. Me quedé callado por un momento. Luego negué con la cabeza. Solo quería informarles. Salí de la comisaría sintiéndome más intranquilo que antes. Desde esa noche dejé de usar los atajos. No quise saber si atraparon a alguien, si siguieron operando o si alguien más denunció. Prefiero no preguntar. Lo único que sé es que tuve suerte, mucha suerte, y que hay caminos que es mejor no volver a tomar. Mi nombre es Alejandro y trabajaba en un taller mecánico en Tijuana. No era un mal empleo, pero tampoco era el sueño de nadie. Los días transcurrían entre el rechinar de las herramientas, el olor a aceite quemado y la música norteña que sonaba en la radio vieja del taller. A veces los clientes eran transeúntes comunes, otras veces llegaban tipos que era mejor no hacer muchas preguntas. Yo sabía que esta ciudad tenía sus sombras y no era mi intención meterme en ellas, pero, como suele pasar, el problema vino a mí sin que lo buscara. Era una noche de viernes, la última que trabajaría en el taller. Me había ofrecido quedarme tarde para ganar un poco más de dinero antes de renunciar. Las calles estaban tranquilas, solo se oían los motores lejanos y algún que otro ladrido en el barrio. Eran cerca de las 11 cuando llegó el auto que lo cambió todo. Un sedán negro, polarizado y con la carrocería llena de impactos de bala. Los vidrios traseros estaban reventados y la defensa tenía rastros de sangre seca. Me quedé inmóvil al verlo.
No era la primera vez que llegaba un carro con señales de violencia, pero este tenía algo diferente, algo urgente. El conductor bajó, un tipo moreno con el cabello relamido y un rostro afilado. No dijo su nombre, solo empujó la puerta y se metió al taller. Necesito que arregles esto ahorita. Intenté mantener la compostura. Se ve feo el daño. No sé si... No me dejó terminar. Se acercó y puso su mano en mi hombro con fuerza. No preguntes, solo hazlo. Y rápido. Había algo en su tono que no dejaba espacio para discusión. Su ropa estaba empapada de sudor y sus ojos no paraban de moverse de un lado a otro, como si esperara que en cualquier momento alguien apareciera por la puerta con un rifle en la mano. Está bien, respondí tragando saliva, pero esto va a tomar tiempo. El tipo negó con la cabeza y sacó un fajo de billetes de su chamarra. Los tiró sobre la mesa de herramientas. 15 minutos, mierda. En 15 minutos apenas podía parchar la carrocería con cinta adhesiva, pero no tenía opción. Me puse a trabajar con las manos temblorosas. El tipo sacó un cigarro y encendió un encendedor dorado, observando con impaciencia cada movimiento que hacía. ¿Siempre trabajas hasta tarde?, preguntó, rompiendo el silencio. Solo hoy, mentí. Asintió y dio una calada profunda. Buena decisión. Sus palabras me helaron. No era una felicitación, era un aviso. Aceleré lo más que pude. Quité los vidrios rotos, martillé la carrocería para disimular los impactos y cubrí los rastros de sangre con un trapo y un poco de aceite. Todo era cosmético, un parche burdo para algo que claramente necesitaba más tiempo. El tipo revisó el trabajo. Pasó la mano por la carrocería y asintió. Listo, miró su reloj y sonrió. 13 minutos. Eres rápido. Me tendió otro billete, uno más grueso. Lo tomé sin dudar. ¿Necesitas algo más?, pregunté esperando que dijera que no, pero en lugar de responder, se quedó viéndome. Me estudió. Sentí el sudor bajar por mi espalda. ¿Sabes? Guardar secretos, Alejandro. Mi respiración se aceleró. Sí, el tipo sonrió de nuevo, esta vez mostrando los dientes. Eso espero. Tomó el volante y encendió el auto. Antes de salir, bajó la ventanilla y me miró una última vez. Si mañana... Preguntan, este coche nunca estuvo aquí. No esperó respuesta. Se fue acelerando y desapareció en la oscuridad de la calle. Me quedé en el taller, inmóvil. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me acerqué a la mesa y vi los billetes sobre las herramientas. Mucho dinero. Demasiado. Pero no valía mi vida. Apagué las luces, tomé mis cosas y me fui sin mirar atrás. Esa noche, al llegar a casa, envié un mensaje al dueño del taller. No regreso mañana. No regresó nunca. Borré su número. Al día siguiente, vi en las noticias que habían encontrado un coche negro abandonado en una brecha a las afueras de la ciudad. Tenía impactos de bala en la carrocería y manchas de sangre en los asientos. No quise saber más. En 1900, Tijuana, hay trabajos que es mejor no aceptar y secretos que es mejor no conocer. Me llamo Lorena y organizo eventos en Tijuana. He trabajado en fiestas para empresarios, bodas y hasta cumpleaños de quinceañeras con presupuestos que parecían de narcos, aunque nunca quise preguntar. Mi trabajo es hacer que todo salga perfecto, sin importar quién pague. Esa noche tenía una fiesta programada en una finca apartada, cerca de la carretera a Rosarito. Un cliente misterioso, que pagó en efectivo y sin hacer muchas preguntas, me contrató para montar un evento privado. Según él, solo asistirían familia y amigos cercanos. Nada fuera de lo común en esta ciudad. Llegamos al lugar con mi equipo cerca del atardecer. La finca era enorme, rodeada de terrenos baldíos y una barda alta.
Tenía un portón de hierro pesado que se abrió cuando toqué el claxon sin que nadie se asomara. Dentro, el ambiente tenía algo extraño. Los cuartos parecían demasiado vacíos, como si alguien hubiera sacado muebles y cuadros hace poco. Empezamos a montar las mesas y la pista de baile cuando uno de los meseros, Miguel, encontró algo raro en una de las habitaciones traseras. «Jefa, venga a ver esto», me llamó con voz tensa. Lo seguí hasta una sala con sillones gastados y una mesa de madera llena de botellas vacías. Sobre la pared había marcas negras, como si alguien hubiera quemado algo ahí. Pero lo que me inquietó fue el suelo, manchas oscuras incrustadas en la madera. «Esto parece sangre», murmuró Miguel. Tragué saliva y fingí no escuchar. Lo último que quería era alarmar a mi equipo. «Seguro es pintura o vino. Vamos a seguir con el montaje». Pero la inquietud creció cuando uno de los técnicos de sonido encontró algo peor en el patio trasero. Había un montón de colillas de cigarros y botellas de cerveza rotas, como si un grupo de hombres se hubiera reunido ahí para algo más que una fiesta. En el centro del patio, parcialmente cubierto con una lona vieja, había un agujero en la tierra. «Esto parece una fosa», susurró el técnico. De pronto, el evento tomó otro matiz. Mi estómago se apretó con una sensación de peligro latente. Para cuando cayó la noche, todo estaba listo, pero nadie llegaba. Las luces iluminaban el jardín, la música sonaba de fondo y las mesas estaban servidas. Era como un escenario montado para una fiesta fantasma. Y entonces los vi sombras moviéndose entre los arbustos, más allá de la barda. Al principio creí que era mi imaginación, pero cuando una de las luces exteriores parpadeó, alcancé a distinguir siluetas humanas. No se acercaban, solo nos observaban desde la oscuridad. No dije nada, pero mi piel se erizó. Caminé despacio hacia Miguel fingiendo revisar las copas. «Hay gente allá afuera», susurré. Él se tensó de inmediato. «Sí, me di cuenta hace rato. No sé si son invitados o otra cosa». Su voz temblaba y entendí que sentía lo mismo. Que yo intenté actuar con normalidad, pero conforme pasaban los minutos, las sombras seguían ahí, inmóviles. Nadie tocaba el timbre, nadie anunciaba su llegada. Mi instinto gritaba que nos fuéramos. Hice una señal discreta a mi equipo y murmuré con calma: «Nos vamos. Ahora». Algunos no entendieron, pero otros, como Miguel, captaron de inmediato la gravedad de la situación. Empezamos a recoger solo lo esencial: cámaras, luces, equipo de sonido. Nada que nos retrasara demasiado. Cuando empezamos a salir en los coches, vi cómo las sombras se movían con más rapidez entre los arbustos, como si se prepararan para hacer algo. Subí a mi auto con el corazón golpeando en mi pecho. Metí la llave en la ignición y miré por el espejo retrovisor. Justo en la entrada de la finca, un hombre estaba de pie. No podía ver su rostro, solo su silueta inmóvil. No esperé a averiguar quién era. Arranqué al igual que los demás y salimos en fila hacia la carretera. Solo cuando estuvimos a varios kilómetros de distancia, me atreví a hablar. «¿Vieron a ese tipo en la entrada?». Miguel asintió, con las manos aún temblando en el volante. «Sí, y no estaba solo. Nunca supimos quiénes eran ni qué estaban haciendo ahí. Lo único que recuerdo con claridad de esa noche es el silencio. Un silencio opresivo, más fuerte que cualquier música, más denso que la oscuridad misma. No volví a aceptar trabajos en lugares aislados. No quería saber qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado». Administrar una tienda de abarrotes en Tijuana no era fácil, pero después de tantos años ya me sabía el negocio de memoria. Cada semana recibía proveedores distintos: lácteos los martes, pan los jueves, carnes el viernes. Era un ciclo que rara vez cambiaba y que mantenía mi negocio a flote.
Esa tarde, el calor sofocante se filtraba por las rendijas de la cortina metálica que mantenía la tienda en penumbra. Estaba acomodando la mercancía en los estantes cuando los escuché llegar. No fue el sonido de un motor ni el chirrido de una puerta lo que me alertó, sino la manera en que la calle se quedó en silencio. 3 hombres entraron con paso firme. No eran clientes regulares. Usaban ropa oscura, lentes de sol y el tipo de botas que dejaban marcas en el suelo. El que iba al frente, alto, fornido y con un tatuaje asomándose en el cuello, se acercó directamente al mostrador. «Buenas tardes, doña Rocío». Su tono tenía un peso particular, como si ya diera por hecho que iba a obedecerlo. «Nos dijeron que usted es una persona de palabra y que le gusta hacer buenos negocios». El aire dentro de la tienda se volvió espeso. Me limpié las manos en el delantal y les dediqué una sonrisa nerviosa. «Depende del negocio, joven». «¿Qué se le ofrece?» El hombre sacó un fajo de billetes del bolsillo y los dejó sobre el mostrador. «Queremos que venda un producto especial. Nada complicado. Nadie va a notar la diferencia». Los billetes parecían recién salidos del banco, pero olían a algo rancio. No tuve que preguntar qué tipo de producto era. Ya había oído historias de otros comerciantes que, después de aceptar tratos así, terminaban en problemas que no tenían solución. «Lo siento, pero mi tienda no maneja esos negocios». El ambiente se tensó. Los otros 2 hombres se miraron entre sí. El líder sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «No es una petición, doña. Se llama oportunidad. Y nos gusta que la gente la aproveche». El billete de arriba tenía una mancha rojiza en la esquina. «No». Mi voz salió firme, aunque sentía que el suelo se me aflojaba bajo los pies. «Aquí solo vendemos productos legales». El hombre se inclinó un poco más sobre el mostrador. «Nos gusta pensar que la gente que colabora con nosotros recibe beneficios y los que no, bueno, a veces sufren accidentes». No estaba sola en la tienda. En el fondo, entre los refrigeradores de leche y los estantes de botanas, estaba don Álvaro, un cliente habitual. Vi su silueta en el reflejo de la vitrina. Él era un policía retirado, un viejo de manos gruesas y andar lento, pero con la mirada de alguien que aún sabía leer situaciones de peligro. Se acercó con calma y tomó una Coca-Cola del refrigerador. Caminó hacia el mostrador y la puso junto a la caja registradora. «Qué calor, ¿verdad?», dijo con voz ronca. «Nada como una soda bien fría para pasar la tarde». El hombre del tatuaje lo miró de reojo. «Viejo, ¿te pedimos opinión?» «Solo digo». Don Álvaro sacó un billete de su cartera y me lo pasó. Luego me miró directamente. «Rocío, ¿te importa si salgo por la puerta de atrás?» Dejé mi coche mal estacionado. Por un segundo no entendí, pero luego capté. Me estaba dando una salida. La puerta trasera daba a una calle angosta, perfecta para desaparecer sin que esos tipos lo notaran de inmediato. «Claro, don Álvaro, adelante». El viejo tomó su soda y caminó hacia el fondo de la tienda. Los hombres frente a mí me miraban con expresión indescifrable. Por un momento pensé que me dejarían ir, pero el del tatuaje metió la mano en su chamarra. No lo pensé 2 veces. Corrí hacia la trastienda y empujé la puerta con todas mis fuerzas. Don Álvaro ya estaba afuera, con la llave en la mano. «Súbete», me dijo. No discutí. Me lancé al asiento del copiloto mientras él encendía el motor. Apenas arrancó, escuché el estruendo de la cortina metálica de mi tienda siendo golpeada con furia. Uno de los tipos salió corriendo, pero ya nos habíamos alejado. No volvimos directamente a mi casa. Don Álvaro me llevó a una pequeña oficina cerca de la comandancia, donde me ayudó a hacer la denuncia. Me explicó que esos tipos eran parte de una red de extorsión que tenía meses operando en la zona. Si te vuelven a buscar, no abras la tienda. Vete con algún familiar, pero no te quedes sola. Seguí su consejo.
Esa noche dormí en casa de mi hermana. 2 días después, la policía realizó un operativo en varios negocios de la zona. Arrestaron a un par de sujetos, pero no al del tatuaje. Cuando volví a mi tienda, encontré un mensaje pintado en la cortina metálica. Esto no ha terminado. Nunca supe si fueron ellos, pero decidí no quedarme para averiguarlo. Cerré la tienda. Unas semanas, cambié la cortina y reforcé la puerta trasera. No volví a recibir visitas incómodas, pero siempre miraba por encima del hombro, porque en esta ciudad, cuando le dices que no al miedo, el miedo nunca se olvida de ti. Tijuana nunca duerme. Las calles siempre están vivas, llenas de autos y gente que parece no temerle a la noche. Aquí, los taxis colectivos son una de las maneras más comunes de moverse. Son baratos, eficientes y en su mayoría seguros. O al menos eso pensaba yo hasta aquella noche en la que mi vida cambió para siempre. Me llamo Alex. Tengo 22 años y estudio letras en la UABC. Para pagar mis estudios, daba clases de refuerzo en una preparatoria del centro. No era mucho dinero, pero me alcanzaba para los camiones, los libros y alguna que otra comida con mis amigos. Nunca fui de meterme en problemas. Llevaba mi vida de manera tranquila, sin imaginar que, en un instante, todo podría volverse una pesadilla. Aquella tarde, después de salir de la universidad, caminé hasta la esquina donde pasaban los taxis, colectivos rumbo al centro. Era una de esas tardes calurosas en Tijuana, donde el sol pegaba fuerte y la gente se movía con prisa. Me sentía cansado, pero aún tenía energía para llegar a la prepa y ayudar a los alumnos con sus tareas. El taxi que abordé era un sedán algo viejo, con el interior desgastado y el olor a sudor y vinil caliente que era tan común en esas unidades. El chofer, un tipo de unos 40 años con bigote y mirada cansada, llevaba música norteña sonando a bajo volumen. Adelante iba una señora con una bolsa grande de mandado, y en la parte de atrás, además de mí, se sentaron 2 hombres. No les presté mucha atención al principio, pero después de unos minutos, susurros entre ellos empezaron a llamar mi atención. «Ya está listo el jale», murmuró uno. «¿Seguro que es él? No podemos equivocarnos. 100%. Es la Cherokee negra. No más hay que esperarnos en la luz roja». El tono en el que hablaban hizo que me tensara de inmediato. No era la plática casual de 2 amigos. Era un intercambio de información, un plan en marcha. Traté de ignorarlo, pensando que quizá había entendido mal, pero entonces uno de ellos sacó un celular y mostró algo en la pantalla al otro. «Aquí está la foto», el otro asintió. La señora en la parte delantera también pareció notarlo. Nos miramos fugazmente, como si ambos sintiéramos lo mismo, que no debíamos estar ahí. El taxi siguió avanzando, pero los hombres se pusieron más tensos. Uno de ellos miró en mi dirección y yo instintivamente aparté la vista, fingiendo que miraba por la ventana. «¿Qué onda con este?», susurró uno. «Tranquilo». El taxista no dijo nada. Parecía no haber escuchado, pero su postura cambió ligeramente. Se notaba que estaba incómodo. El tráfico avanzaba lento y mi mente empezó a trabajar a toda velocidad. Si ellos se bajaban y yo me quedaba en el taxi, me meterían en su problema. Y si en realidad no pasaba nada y solo estaba exagerando, no tuve tiempo de pensarlo más. Uno de los hombres hizo una seña al chofer. «Bájalo». El taxi frenó de golpe en una calle poco iluminada. Miré al chofer, esperando que dijera algo, que se negara, que preguntara qué estaba pasando, pero solo bajó la vista, evitando contacto visual conmigo. «No escuchaste nada, ¿verdad?», preguntó el otro hombre. Mi garganta se cerró. Mi instinto me gritaba que dijera que no, que negara todo. «Nada»,
contesté rápidamente con la voz más firme que pude. Eso pensé. Dijo, el hombre. La puerta se abrió y antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano fuerte agarrarme del brazo y jalarme fuera del taxi. No fue un golpe, pero sí un empujón, lo suficientemente fuerte para dejar claro que no tenía opción. El taxi arrancó en cuanto mis pies tocaron el pavimento. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto fue lo último que escuché antes de 1900 quedarme solo, parado en una calle desconocida, con el corazón latiéndome en la garganta. El miedo me paralizó solo un instante antes de que la adrenalina se apoderara de mí. Tenía que salir de ahí. Las calles eran estrechas, sin muchos negocios abiertos. El cielo ya estaba oscureciendo y la sensación de estar siendo observado me hizo apretar el paso. No tenía idea de dónde estaba, pero sabía que quedarme quieto no era opción. A lo lejos vi luces. Corrí sin pensarlo. Era una base de taxis. Un par de conductores platicaban junto a una unidad estacionada. Sin aliento, me acerqué al primero que vi. Por favor, sáqueme de aquí, le dije sintiendo cómo mi voz temblaba. El taxista, un hombre de unos 50 años con cara de pocos amigos, me miró de arriba abajo. ¿Pa dónde, joven? Le di la dirección de la preparatoria. Súbase. Nunca había sentido tanto alivio al escuchar esas palabras. Subí al taxi y, mientras el auto arrancaba, miré por la ventana. La calle seguía vacía, pero la sensación de que alguien me observaba no se iba. El camino de regreso se sintió eterno. Mi mente no dejaba de repetir lo que había escuchado. ¿De qué jale hablaban? ¿Quién estaba en esa Cherokee negra? ¿Por qué me bajaron a mí? Cuando por fin llegamos, pagué al taxista con manos temblorosas y bajé sin mirar atrás. Oiga, Morrow, me detuve en seco. El taxista me miró serio. No ande agarrando cualquier taxi. No sabe con quién se sube. Asentí, sin saber qué responder. El taxi se alejó y yo me quedé ahí, parado frente a la preparatoria, tratando de calmar mi respiración. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de los hombres en el taxi, escuchaba sus voces susurrando. Al día siguiente revisé las noticias. En la madrugada, una camioneta Cherokee negra había sido encontrada en una colonia cercana. Tenía impactos de bala en los vidrios y, dentro, un hombre muerto. No quise leer más. Desde entonces, nunca me subo a un taxi sin fijarme bien en quién va adentro. Nunca elijo los asientos de atrás. Y sobre todo, nunca escucho más de lo necesario. En Tijuana, hay cosas que es mejor no saber.